Hola a todos y todas, bienvenidos a Wibalun, el programa de podcast que llevamos con mi amigo David Sagristá de conversaciones con sentido. Hoy hablaremos con Ainhoa Berganza y Ana Guiu, formadoras y coaches coactivas y para mí dos de las personas que saben más de emociones y de valores. Ellas llevan muchísimos años trabajando estos dos grandes temas y hoy nos adentraremos a fondo para entender cómo vivir las emociones y cómo honrar nuestros valores. Adelante. Bienvenidas Ainhoa y Ana. Para mí hoy es un gran reto entrevistar a dos mujeres tan poderosas como vosotras. Voy a ver cómo lo hago, pero me gustaría primero que os presentarais brevemente. Bueno, lo primero, Xavi, gracias. Yo soy Ainhoa. Y yo soy Ana, gracias por invitarnos. Y encantadas, súper encantadas de estar aquí. Nosotros nos conocimos en el año 2009 en la formación de coaching coactivo y resulta que, bueno, éramos un grupo de 30 personas y nos caímos bien. Entonces yo ya llevaba 2 años como autónoma y Ana ese año decide hacer el salto, ponerse autónoma y nos vamos a compartir despacho. Compartíamos despacho, pero cada uno hacía como, bueno, su business, digamos. Y en ese año yo decidí que quería ser madre y que antes de ser madre quería hacerme un último viaje de mochilera porque ya veía la que se avecina y efectivamente fui muy sabia y visionaria de hacerme ese último viaje. Mi pareja me dijo que no podía venir y entonces llegué al despacho y le dije, oye Ana, mira que en enero del 2011 me quiero ir de viaje y te dejaré mis clientes. Y Ana fue buenísima, si quieres contar tú. Sí, entonces yo pensé, a ver, Ainhoa es muy salvaje, vasca, digo, se lo voy a preguntar, digo, ya Ainhoa, ¿quieres hacer el viaje sola o me puedo venir contigo? Y Ainhoa me dijo que sí y entonces me apunté al viaje. Sí, y entonces, bueno, nos conocíamos de ser compañeras y nos aventuramos en 3 semanas de mochileras en Perú y uno de nuestros hitos de viaje era ir al Machu Picchu y llegar haciendo un trekking. Entonces nos embarcamos en un trekking de 5 días el Salcantay, que sufrimos mucho y lo conseguimos. Subimos a 5.000 metros, bajamos a 2.500, dormimos en tienda de campaña a 10 grados bajo cero, luego el tercer día estábamos a 35 grados. Entonces, bueno, fue una gran aventura, ¿no? Yo creo, podríamos decir. Totalmente. Fue en el 2011 y entonces ya decisteis estar juntas para siempre porque en el 2013 publicáis el primer libro de Mi vida lejos de mí, que es una historia de superación personal y donde se explica qué es el coaching, ¿no? Totalmente. Es que de hecho, arriba del Machu Picchu decidimos que si habíamos sobrevivido a eso, podíamos estar juntas para lo que fuera y asociarnos, y cuando volvimos... Decidimos entonces ya crear nuestra empresa en Barcelona. Entonces, como la idea salió en Machu Picchu, empezamos a hablar con la gente de allí local y les decíamos, decirnos un nombre inspirador para crear una empresa de formación y coaching en Barcelona. Y de todas las palabras que nos dijeron en quechua, hay una palabra que se llama Inti, que es el nombre de nuestra empresa, y Inti significa fuerza del sol. Entonces ya vi nuestro logo, que lo ves aquí, ¿no? Son 2 bolas, el círculo amarillo es Ainhoa, que representa la fuerza del sol, que nos encanta la energía del sol. El azul, el círculo azul, es la energía del agua, y lo que las dos representamos, lo que las dos damos al mundo y a nuestros clientes es el color verde, que aparte de ser el color de la esperanza, en los puntos chakra, que son los puntos energéticos del cuerpo, es el color de las emociones y el del corazón. Y entonces decimos que nuestra visión de empresa es poner alma en las organizaciones, humanizar las empresas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí. Si me tuvierais que decir, nos encanta preguntar a la gente que entrevistamos, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes en vuestra vida? Que si tuvierais que destacar 3 cosas, ¿qué destacaríais cada una? Pues Xavi, la primera, la familia.
que además nosotras nos consideramos familia también, o sea que familia sería la 1. La 2 es ayudar, porque nuestro trabajo al final, ¿no?, es tocar almas y ayudar a que las personas y las organizaciones vivan mejor, y ¿no?, lo hacemos extensivo a cualquier ámbito. Y la tercera es la libertad, que para nosotros es fundamental y que creemos que haciendo el trabajo que hacemos lo tenemos a tope. Sí. Muy bien. Y en este proyecto juntas que hacéis, básicamente estáis muy especializadas en ser formadoras y ser coaches, ¿no? Y mucha gente critica el coaching, especialmente los psicólogos muchas veces, por ser excesivamente superficial. ¿Qué les diríais a estas personas? Bueno, Xavi, gran noticia, yo soy psicóloga. Yo soy licenciada en psicología y estoy rodeada de psicólogos, todas mis amigas de la carrera, y tengo un montón de gente alrededor. Entonces, yo diría que la gente que lo critica es por desconocimiento, porque la gente que se ha metido un poco sabe perfectamente que el alcance del coaching es más limitado y que en ciertos momentos también mejor. ¿Por qué? Porque en coaching trabajas presente y futuro, dónde estoy, qué quiero conseguir, y en terapia vas al pasado para sanar traumas, para sanar heridas. Entonces la psicología es un trabajo profundísimo, maravilloso, y le tenemos un respeto y admiración absoluta. Y el coaching es un trabajo más acotado en el tiempo, más ejecutivo, digamos. Entonces, depende del momento, incluso con una misma persona podemos trabajar en paralelo. Nosotros trabajamos con varios psicólogos de Barcelona y cuando vemos que hay una persona que tiene un trabajo más profundo que hacer, lo derivamos y viceversa. O sea que creemos más bien que es como trabajos complementarios y que somos partners. Muy bien. Antes he oído a Ana que decía la palabra chakra. Y Sí. era una pregunta que os quería lanzar, si vuestro enfoque y vuestra aproximación para resolver estos problemas que tenemos la gente es un enfoque más de filosofía espiritual o es más bien científico o práctico, muy orientado a resultados. Pues Xavi, diríamos que 50 y 50. La formación es mucho más práctica y aterrizada con la escuela americana, lo que pasa que INTI y nosotras obviamente hemos evolucionado cada vez más al ámbito espiritual, hemos hecho un montón de formaciones en espiritualidad y en meditación, y entonces creemos que es una combinación, que uno convive con el otro. De hecho, complementando lo que dice Ainhoa y Xavi, por ejemplo, hay gente que viene al coaching y que necesita que le llevemos mucho a la acción, entonces lo que necesita es mucha practicidad, porque es gente que está siempre como reflexionando y pensando y le cuesta mucho ir a la acción, practicidad, y luego hay gente al revés, ¿no?, que necesita mucho más estar en el ser. Entonces, al final es el balance, ¿no?, entre el ser y el hacer. Muy bien. Y a ver, hoy básicamente me encanta hablar con vosotras porque os considero muy expertas en dos temas muy clave, ¿no?, que son las emociones y los valores, ¿no? Y hoy, sobre todo, me gustaría centrar mucho la conversación en estos dos asuntos muy complejos y muy difíciles, ¿no? Y voy a entrar a saco y además os voy a intentar provocar un poco. Venga, va. Y primero me va a gustar hablar de emociones, ¿no? Os he escuchado a menudo decir que las emociones hay que vivirlas. Y esta es una afirmación muy polémica y porque hay mucha gente que dice que muchas veces las emociones nos engañan, que la realidad es neutra, que a veces si una emoción no te interesa, lo que tienes que hacer es cambiar el pensamiento que la generó, porque las emociones son los sabores de los pensamientos y las narrativas, ¿no? ¿Cómo responderíais vosotras? ¿Hay que hacer caso siempre a las emociones y conectarse con ellas? ¿O de vez en cuando hay que despistarlas cuando sobre todo están ligadas a pensamientos o narrativas negativas? Mira, Xavi, aquí nosotras daríamos como dos respuestas, ¿no? La primera es que primero es que tú cuando tienes una emoción, esa emoción no la eliges. Entonces tú te llega una emoción y lo primero de todo es
ponerle nombre a lo que estás sintiendo, porque hay veces que pasamos por la vida que incluso tenemos varias emociones contradictorias y no sabemos lo que nos pasa. Entonces es escucharlas y poner nombre a aquello que te pasa. Y una vez le has puesto nombre, imagínate, tristeza, rabia, envidia, alegría, miedo, después sería el por qué. Entender por qué te está pasando eso. Entonces, las emociones decimos que son muy útiles porque te están dando información sobre ti. Una vez identificas la emoción, le pones nombre y dices el por qué, luego el segundo paso sería ya cómo gestionas esa emoción. Entonces, lo que tú decías, ¿no? De coges una emoción y dices, venga, va, la aparto. Imagínate una persona que está pasando por un duelo, una pérdida. Si yo aparto esa tristeza, si ya esa tristeza la tapo, ¿qué pasa? Que entonces no estoy elaborando el duelo. Y entonces ese duelo quedará siempre sin elaborar durante toda mi vida. Y cuando tenga otra pérdida, ¿qué me pasará? Entonces, esto, bueno, ¿no? Sí, Ainhoa, de si hecho, quieres aquí hay añadir. una frase que a mí me gusta mucho y es que el duelo es un túnel negro en el que entras o la vida te mete. Entonces luego igual ocurrirá que vas por la calle, tropiezas y te haces daño en el tobillo y dirás, ostras, ¿qué me pasa? Que estoy súper triste. Y esto ocurre, ¿no? Que a veces de una pequeña cosa sale un tema que antes no estuvo trabajado. Entonces las emociones, súper importante escucharlas, están para algo, son un tesoro que tenemos. Esto por una parte, y luego por otra, lo que tú comentabas de los pensamientos, claramente los pensamientos están conectados con las emociones. Si yo tengo un pensamiento negativo, claramente eso me va a provocar una emoción desagradable. Entonces, podemos empezar a entrenar el pensamiento, a entrenar el cerebro a pensar en positivo. Entonces, si pensamos en positivo, ¿qué hace esto? Que tú seguramente tu diálogo y tu conversación, tu lenguaje será en positivo y las emociones que eso te crea será una emoción agradable. Entonces, esto nos podemos entrenar en empezar a pensar, por ejemplo, yo creo que culturalmente nos han educado mucho en hablar en negativo, ¿no? Tengo que ir al gimnasio, tengo que dejar de fumar, como que tienes que, o sea, el tener que es obligación. Entonces, si empiezas a hablar, a pensar en positivo, eso te creará emociones agradables y eso además está relacionado en que te llevará a ir a la acción. Muy bien. Y por tanto, trabajar el cómo te narras tú tu vida y el cómo Claro, elaboras tus pensamientos en tu vida y estas cosas. Antes, es decir, los ejemplos que poníais básicamente hacían referencia a la tristeza, ¿no? Y ahí yo podría estar bastante de acuerdo en que la tristeza necesita una elaboración y necesita vivirse, y ponéis el ejemplo del duelo, ¿no? Que tiene diferentes fases y para pasar un duelo pues tienes que pasar por todas las fases y hacer este tratamiento. Pero la pregunta quizá es, ¿pasa lo mismo con otras emociones como por ejemplo la rabia o como por ejemplo el miedo, ¿no? Que sí que estaría o podría estar muy de acuerdo que tienen una función útil al principio, porque te están dando señales de algo, pero que es decir, si las vives demasiado, igual ahí te puedes quedar enganchado. Entonces, ¿son todas las emociones iguales? ¿Hay que vivirlas todas de la misma manera o no? Xavi, creemos que lo que has dicho es súper sabio, ¿no? O sea, todas son un regalo. Y si desde que vivíamos en las cavernas y salíamos a cazar, las sentíamos y no sé cuántos años después seguimos sintiéndolas, es porque son evolutivas y nos han ayudado. El tema es cuando ese regalo evolutivo cruza una línea y ya no es regalo, sino que es algo que te hace daño. ¿No? La tristeza es buena, sí es maravillosa, pero si tú adoptas una actitud victimista porque has tenido una pérdida de un familiar querido y entonces ya te arrastras con esta energía en plan pobre de mí, pues ya entonces no hay un regalo, no hay una elaboración de un duelo, hay victimismo o depresión. La rabia es igual. La rabia tiene un grandísimo regalo que es darte cuenta de que alguien ha hecho algo que ha cruzado algo que para ti es un límite. Con lo cual aquí es maravilloso, pero si esto luego te hace sacar furia, ¿no? Y tratar de manera violenta, verbal o física a alguien, evidentemente ya no es un regalo. Entonces, aquí hay una línea que esto es el viaje del autoconocimiento, donde cada uno de nosotros
¿no? El regalo que podemos hacernos es experimentar cuando estamos pasando al lado oscuro, ¿no? Y eso ya no está siendo un regalo, sino nos está generando malestar, inquietud. Sí, porque ahí, bueno, claro, una cosa yo entiendo que es la señal que te manda la emoción, ¿no? La emoción te manda una señal que tú la tienes que comprender y tiene esta función utilitaria evolutiva, ¿no? Pero después hay otra cosa que es vivir la emoción más allá de la señal que te crea, y otra cosa casi diría que es, como decíais, quedarte enganchado en la emoción, ¿no? Y entonces ahí, pues con el rencor o el remordimiento o la lamentación o la preocupación en el caso del miedo, ¿no? Entonces, claro, son líneas muy finas, ¿no? Saber decir eh, la señal que me manda la emoción y reacciono y de alguna manera paso de la emoción y la dejo aparte. Otra cosa es la vivo porque hay que vivirla para trascenderla y otra cosa es quedarte enganchado, ¿no? Ahí en el entonces, ¿cómo somos capaces de saber cuándo estoy en un lado, o estoy en el otro, es decir, ¿cómo sabemos cuándo la emoción ha pasado o sabemos cuándo se vive bien y cuándo ya es negativa, ¿no? Xavi, yo creo que cuando esa emoción ya no te ayuda. Mm. ¿Me explico? Porque cuando tú sientes algo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, miedo, o cuando esa emoción ya no te sirve, ya la has identificado, le has puesto nombre, entiendes por qué es, y sobre todo por el tiempo, ¿no? También yo creo que es un indicador. O sea, no puedo estar triste, vale, durante un tiempo, puedo estar enfadado con rabia durante un tiempo, pero eso se prolonga en el tiempo, seguramente ya llega un momento que eso no me ayuda, no me ayuda a avanzar, es como un lastre, es una mochila. Entonces, cuando tú sientes que eso no te ayuda, y eso es algo muy, como decía Aino antes, de autoconocerte. ¿Quién mejor que tú que sabes si esa emoción te está ayudando o no? Cuando eso ya te está bloqueando, no te ayuda a avanzar en la vida, claramente allí ya hay un apego con esa emoción y claramente hacer un trabajo para empezar a cambiar, ¿no? A ir hacia otro sitio. Como ejemplo súper concreto, si tú esta mañana, ¿no? Ibas con un niño pequeño, con mi hijo, ¿no? Cruzando un paso de peatones y viene un coche y casi nos embiste, entonces el miedo te da el mensaje, supervivencia, reaccionas, corres y ha pasado, ¿no? Si esto ha pasado y ahí tu forma de gestionar esas situaciones puede ser la respiración o el pensar qué bien, qué suerte hemos tenido, estamos bien, y ya ha pasado, pues ya está. He tenido el regalo de sentirla como supervivencia y pasó. Si eso me dura media hora, pues a veces puede ocurrir, ha sido un susto súper grande y ha tardado media hora. Pero si luego te quedas, ¿no? Todo el día con eso y no te puedes conectar con mis sesiones de coaching o con una llamada a un cliente o voy a una formación con eso, está claro que ahí me estoy quedando enganchada. Entonces, la línea, Xavi, otra vez lo que hemos dicho es muy sutil y aquí es la magia del autoconocimiento. Tener espacios para parar, la meditación a nosotras nos ayuda un montón para darte cuenta, ¿no? ¿Dónde estás? Cada uno encuentra sus recursos, el deporte nos ayuda un montón, el yoga. Necesitamos parar y escucharnos y Porque saber. ahí en este ejemplo que pones, Ainhoa, que es un muy buen ejemplo. Claro, tú te pasas ese coche y en un momento dado te asustas y sientes rabia, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, que reacciona pues pegando un grito y cagándose en todo y haciendo pam y vive el momento muy rápido, pero pam, al cabo de un rato ya se le ha pasado, ¿no? Hay otras personas que se quedan allí con la rabia y el miedo y no hacen nada, reaccionan y se quedan paradas durante mucho rato sin hacer nada, ¿no? Y hay gente que es capaz de entender que ha sido ese momento y actuar como de manera sabia y decir, bueno, no pasa nada, no ha sido nada, pam, paso,
cambio de tercio y paso rápidamente de emoción, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que cada persona también vive las emociones de manera diferente y cada persona trasciende o las interpreta o las da de manera diferente, ¿no? Y a veces hay gente que le cuesta más salirse de la emoción, ¿no? Y que le impactan más las cosas y que tiene más sensibilidad. Y ahí quizá tienen que hacer mucho más esfuerzo para salirse de esa emoción, ¿no? Sobre todo, Xavi, tú mismo lo has dicho, el que se la queda, ¿no? Y se lo queda dentro, este fuego, o luego lo gestionas y buscas un recurso para canalizarlo, o el fuego está dentro. Entonces, el que ha gritado, ¿no? O insultado, hombre, aquí te puedes buscar un problema con la persona, pero el regalo de esta persona es que lo ha sacado del sistema, ya está Claro, limpio, claro. ¿no? Es Entonces, decir, un poco lo que podrías decir, no sé si ahora tal, ¿no? Lo ideal es ser sabio y saber hacer las cosas de una manera inteligente y afrontar las emociones de manera madura, ¿no? Pero si no se puede hacer eso, de alguna manera es mejor expulsarlas como si fueras un niño pequeño y sacarlas de encima, aunque sea con un grito y qué tal, que no quedártelas dentro y no saber cómo manejarlas a lo largo del día, y, ¿no? Xavi, y siendo consciente de que si pegas un grito, el impacto que tiene a tu alrededor. O sea, si yo para expulsar mi rabia tengo un impacto negativo en la gente que tengo a mi alrededor, hombre, ¿no? O sea, hay maneras de gestionar la emoción de una manera que siendo consciente del impacto que tienes también en los demás. Sí, entonces, Xavi, yo no diría que es mejor sacarlo de esa manera porque es muy delicado. Va con la personalidad. Si es una personalidad más impulsiva, le va a ir mejor sacarlo y es como lo natural. Y el trabajo será la contención. Si es una persona mucho más introvertida, va a tender más a quedarse la bola. Entonces, el trabajo va a ser el de sacar. Entonces, no hay como algo bueno o malo. Es un poco dónde estás tú y darte cuenta y pero estas hacer. personas que son inmaduras, un poco, que son muy niños y que continuamente expulsan, y al final la sensación que yo tengo es que afectan mucho a su entorno, y generan mucha tensión, pero de alguna manera vomitan y se lo sacan de encima. En cambio, los que tragan y los que se lo quedan, esas sufren mucho más porque no son capaces ni de expulsarlo ni de manera infantil ni de manera madura, ¿no? Y entonces están todo el día allí con la emoción dentro que no les permite fluir en la vida, ¿no? Bueno, los que expulsan, que yo por ejemplo me identifico con persona impulsiva, también nos quedamos mal, ¿eh? Si lo hemos sacado y hemos tenido un impacto negativo hacia afuera, también luego estamos mal, porque si luego tienes un poco de conciencia y ves el impacto que has tenido, tampoco te gusta. Entonces yo creo que hay un trabajo para hacer en todos los, ¿no? Tanto si te lo quedas como si no. Es lo que tú decías, Xavi, cómo gestiones las emociones. No hay un libro de cómo gestionar la tristeza, cómo gestionar el miedo, la rabia. Cada uno necesita saber cómo soy. Por ejemplo, yo siempre digo que lo de contar hasta 10 a mí no me sirve de nada. Y hay gente que le va súper bien lo de contar hasta 10. Entonces Claro. depende cómo eres tú, tu impulsividad, de cómo eres. Habrán técnicas que te irán mejor y habrá técnicas que te irán peor, ¿no? Entonces es cada uno esto. Y por eso volvemos otra vez al autoconocimiento, Sí. a conocerse. ¿Y esto cuándo lo puedes hacer? No cuando sientes esa rabia, ese enfado, ese miedo. Eso lo haces cuando estás tranquilo, cuando puedes reflexionar, cuando estás en tu centro. Entonces allí es cuando puedes reflexionar y decir, vale, la próxima vez que me cruce, ¿no? Que me pase esto, ¿cómo lo puedo hacer diferente para no tener un impacto negativo hacia afuera? Y Y no lo hago, reaccionar en el momento, no claro, y no ser reaccionar. reactiva. Claro, nosotros trabajamos mucho el tema de la reactividad que tú decías, Xavi, y yo me identifico porque soy una persona impulsiva. Entonces, los impulsivos, yo voy con mi hijo por la calle, cruzo Vía Augusta y un coche pasa y yo soy de las que, o sea, es que me salta el corazón. Entonces, bueno, son maneras de ser. Entonces, aquí tengo que tener un trabajo más de, como decía Ainhoa, pues de contención y de gestionar mi emoción. Bueno, y aquí Y estamos. reaccionar desde la claridad una vez ya no la emoción Claro, ha pasado y puedo claro, reflexionar y pensar
y entonces Sí. reaccionar, ¿no? Y también pensar si esa manera de reaccionar me va bien o no me va bien, me hace Claro. sentir bien o no. Porque si yo en ese momento pego un grito, hombre, a lo mejor asusto más a mi hijo y a lo mejor esa no es la manera, no me doy cuenta y entonces digo, hombre, pues por aquí no. O digo algo y luego digo, hombre, pues tampoco, porque no me quedo bien. Claro. Piensa una cosa, Xavi, que cuando tú hablabas de la tristeza antes, que decías, habéis hablado mucho de la tristeza, es que normalmente cuando tú sientes enfado o rabia hacia algo o hacia alguien, cuando se te pasa esa rabia y ese enfado, lo que te viene es la tristeza, ¿eh? Sí. O sea, la emoción que está allí profunda es la tristeza. Porque te deja muy cansado. Te deja, por ejemplo, he sentido una discusión con tu pareja o con tu jefe o con tu socia, con quien sea, luego cómo te quedas después de la rabia y del enfado, luego te viene tristeza, porque seguramente has dicho cosas que no pensabas, ¿no? El estar mal con alguien pues no nos gusta. Entonces la tristeza, volvemos otra vez, está allí. Yo la sensación que tengo es que los niños son mucho más inteligentes que nosotros. Bueno, y a nivel emocional. A nivel emocional, el 95% del tiempo están de alguna manera viviendo en el ser, ¿no? Y es verdad que tienen emociones, es verdad, pero oye, pegan el chillido, pegan el grito, pone la llorera y después se les pasa, al cabo digo, un 5% las emociones de alguna manera intensas. En cambio nosotros, de alguna manera con el tiempo, dejamos de estar en el ser y cada vez estamos más en las emociones y a lo largo del día pues igual hemos estado un 95% del tiempo en la emoción y solo un 5% en el aquí y ahora y viviendo el momento, ¿no? Claro, nos enganchamos más, los niños se limpian todo el rato, son maravillosos, son como puros, entonces o lloran, o sonríen, o gritan, o se enfadan, o están tristes y pasa y ya está y se olvida. Y es como vuelven a estar conectados con el momento. Y luego también, Xavi, tiene mucho que ver porque yo creo que nos adulteramos y un poco la sociedad, ¿no? Lo que hacemos, o sea, mensajes muy fuertes, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? En el trabajo no puedes expresar ni demasiada alegría, ni tristeza, ni enfado, ¿no? Entonces al final nos convertimos un poco como máquinas, o sea, hemos ¿no? de transmitir siempre como plano, ¿no? O sea, ni mucho de nada. Entonces, bueno, pues es una reflexión, ¿no? También. Sí, porque en el fondo nos llenamos, ¿no? Después de dejar de ser niños, nos llenamos un poco de... en el autoconocimiento hay mucho hay mucha gente que aboga el sacarse de encima la mente, ¿no? Porque la mente es como aquello que hemos construido desde que somos niños, que nos sabotea y no nos permite ser naturales y más niños y más tal, ¿no? Y hay mucha gente en el autoconocimiento que piensa que la mente es algo que hay que sacarse de encima y que no es algo bueno. Hay mucha otra gente que dice lo contrario, ¿eh? Que hay que planificar y hay que pensar y hay que tal. Pero David, mira, nuestra experiencia, si tú tienes delante a una persona que es muy racional, no le puedes decir que quite delante la mente, porque si esa persona no lo entiende a nivel racional lo que le estás explicando, no va a ir por allí. En cambio, a una persona emocional, ¿no? Le tira la emoción, pero una persona racional, la mente es súper importante, lo necesita primero entender. Entonces es ver cómo funcionas y qué es lo que te va bien a ti. Lo que te da bienestar y lo que te ayuda. Claro. Y todo tiene una cara y una cruz. Entonces el racional, ¿no? Pues tiene seguramente más contención, necesitará hacer un trabajo más de limpiarse para no contenerlo. Y el impulsivo, pues al revés, ¿no? Lo saca y se limpia muy rápido, pero hombre, aquí un trabajo de contención. Entonces yo creo que no puedes, desde nuestro punto de vista, soltar una frase de dejar la mente es como muy peligroso. Sí. Depende de tu personalidad, tu momento vital, tu tendencia de personalidad. Es como más complejo. Y luego que lo que sería ideal es que tu mente y tu corazón vayan alineados, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, me considero mucho más emocional, ¿no? Y soy muy impulsiva, pero lo ideal para mí cuando hago algo no solo es mi corazón
lo que me dice el corazón o las emociones, es que si además lo alineo con mi mente y mi mente también me dice que sí, entonces imparable, ¿no? Tienes una fuerza increíble. O sea que al final desde INTI nosotros abogamos por mente y corazón alineados y que vayan juntos. De Y forma más eso holística. entiendo que se consigue sobre todo alineándote con tus valores, ¿no? Y ahí me gustaría abrir este melón ahora, ya ha llegado el momento de abrir el melón de los valores, y ahí me gustaría que contarais qué son para vosotros los valores. Mira, para nosotras, Javi, o sea, maravilloso que nos hables de valores porque es súper importante. Lo definiríamos como son tus pilares sobre los que si tú vives la vida de acuerdo con tus valores, la sensación es que tienes una vida plena, o sea, una vida con sentido. Por eso es tan importante, porque ¿no? Si recordamos la escuela, yo estuve 5 años de económicas, o sea, nadie nunca me habló de valores. Entonces, si tú tienes claro cuáles son tus valores, puedes ir por la vida, incluso te ayuda a tomar decisiones. Entonces, para nosotras es un recurso muy importante. Sí, un trabajo muy profundo, ¿no? Sí. Una brújula de vida. En el coaching Claro. coactivo que vosotras os habéis formado, ¿no? Utiliza los valores con dos grandes metáforas, ¿no? La brújula y el faro. Y vosotras también os he escuchado a veces que utilizáis otra metáfora de los cimientos. ¿Nos lo podríais contar un poquito? Sí, cuando nos vienen muchas personas en el coach, sobre todo en el coaching, con baja autoestima, que quieren saber cuál es su vocación en la vida, que tienen que tomar decisiones importantes, decimos, es como ordenar una casa, ¿no? O sea, antes de empezar a construir, vamos a ver cuáles son tus cimientos. Es como ordenar la casa. Entonces, por eso decimos que son valores cimientos, porque son como los pilares sobre los que vamos a construir todo lo demás. Entonces, si tú tienes claro tus valores, como tú decías, Javi, es un faro, una brújula de viaje en tu vida, porque eso te ayuda a tomar decisiones en la vida, a saber si estás viviendo una vida plena, con sentido. Claro, si tú tus pilares los tienes claros y los vives en tu día a día, el edificio es de una solidez increíble. Claro. Si esos pilares no los estás viviendo y son un valor para ti, es cuando el edificio, ¿no?, empieza a moverse, y si hay más de un valor, entonces ya se tambalea. Cuando Y habláis de valores, entiendo que os referís a cosas muy concretas o a cosas más etéreas. Es decir, estamos hablando de familia, trabajo, dinero, yo qué sé, cosas así, o estamos hablando de amor, libertad, no sé cuánto. Es decir, ¿en qué campo nos tenemos que mover cuando hablamos de valores con las personas? ¿O hasta qué punto hay que concretar en lo específico o ser más genérico? no, hay que concretar los valores de cada uno. Por eso hacemos el trabajo ese en el coaching, para que tú tengas tus cimientos o tu brújula. Entonces, lo que siempre es algo positivo, eso sí, pero aparte nosotros no podemos poner condiciones de qué es. Para alguien es la familia, para alguien es la libertad. Nosotros ya lo hemos dicho antes, que la libertad es un valor, la familia es otro valor, ayudar y el amor es otro valor para nosotras, la honestidad es otro valor, pero esos son los nuestros, ¿no? Entonces tú a nadie le puedes decir eso no es. Para la persona ese puede ser su valor, ¿no? Y no hay unos valores universales. No, por Todos ejemplo, son valores relativos a cada persona y oye, claro, no tiene por qué ser, es decir, haber valores comunes. La honestidad es una cosa que cada uno lo puede interpretar de manera diferente y claro. no necesariamente, porque cuando hablas de honestidad, cada persona lo entiende de manera Imagínate, diferente, ¿no? Lo que es la honestidad y... imagínate. A ver, en nuestra cultura la familia es casi universal. De hecho, una vez en un grupo teníamos una chica que se quedó muy tocada porque dijo, ostras, he descubierto que la familia no es un valor para mí. Y oye, pues si no lo es para ti, que no, es lo que es, ¿no? Si para ti no es un pilar, no lo es. Pero sí que es cierto que casi siempre la familia sale. Somos una cultura muy de familia. Exacto. Y una pregunta también. Mucha gente no habla tanto de valores,
sino habla muchas veces de creencias, ¿no? Y es otra palabra que se utiliza mucho, ¿no? Que tenemos una vida y nuestras narrativas están llenas de creencias, ¿no? Y creencias que forman parte de cómo vemos nosotros el mundo y cómo interpretamos nosotros el mundo. De alguna manera, los valores no son también creencias que tenemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre creencias y valores? A ver, la diferencia es que los valores son siempre en positivo y las creencias pueden ser en positivo potenciadoras y pueden ser limitantes. Un ejemplo, yo puedo tener un valor que es la honestidad. Derivada de la honestidad, mi creencia potenciadora puede ser transparente con el cliente es bueno. Es una creencia, es mi narrativa, ¿no? Que es con lo que yo voy a las empresas y a los clientes. Y una creencia limitante puede ser, no sé, algo que me limita a la hora del cliente, pues si siento que no me lo dicen todo, me están engañando. Esto me limita porque ya le estoy mirando desde otro lugar. Entonces, diríamos que las creencias se derivan de los valores, ¿no? Luego surge la narrativa y no todas las creencias nos ayudan, algunas mucho y otras son palos que nos ponemos en nuestras propias ruedas. De hecho, os he escuchado decir que el gran regalo del coaching, ¿no? Es convertir creencias limitadoras en potenciadoras, ¿no? Y que todos tenemos creencias limitadoras, que esa es probablemente uno de nuestros grandes, lo que no nos permite desarrollarnos plenamente y ser felices, y es lo que nos genera emociones probablemente más negativas, ¿no? Y en cambio, pues cuando somos capaces de transformar esas creencias limitadoras en potenciadoras, pues damos un paso muy importante en crecimiento personal, ¿no? Pero aterrizarme esto un poco en la práctica con algún ejemplo y explicarme cómo se hace eso. Mira, Isabi, yo tengo un ejemplo que es, bueno, que en mi caso me ha ayudado mucho, que yo tenía una creencia limitante, es un tema profesional, que yo decía que mi nivel de inglés no era suficiente para hacer formación en inglés. Entonces, desde aquí, cuando me llamaba una empresa, siempre tenía una excusa para decir que no, o tenía mucho trabajo, o no me iba bien, o lo que sea, ¿no? Pero siempre tenía una excusa para no hacerlo. Entonces, aquí yo creo que Ainhoa me ayudó mucho. Y entonces lo que fue, y fui trabajando y dije, vale, reformulo ya un momento ya que cuando tienes varias llamadas que te piden el inglés, ya un momento que dices, o lo afrontas, ¿no? O te quedas allí. Entonces reformulé la creencia, cuando digo reformular es cambiar, primero la cambias como la cambias escribiéndola, no te lo crees eso, pero ya cambias la manera, ¿no? Cómo quieres pensar diferente. Entonces escribí y dije, el inglés que tengo es un nivel adecuado para hacer formación. Lo que la gente ve en mí en aula es mi esencia y eso lo doy, da igual, o sea, el idioma simplemente es un vehículo y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Claro, como lo que tú sientes entonces es miedo, lo que te ayuda al miedo, en mi caso, es a prepararme muy bien. Entonces, yo tengo una profesora, bueno, tenemos una profesora que se llama Emily, que es, además yo le digo que es coach, y esa persona cuando voy a hacer una formación en inglés me preparo muy bien con ella. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces una formación en inglés y te das cuenta que lo puedes hacer, te da energía para continuar. Entonces, haces más. Con Ainhoa nos hemos ido a Holanda, nos hemos ido a Italia, hemos hecho varias formaciones en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que al final esa creencia que has reformulado ya no es que solo está en el papel, es que te la crees. Porque cuando tú has ido a acción, te das cuenta que la gente no te habla de tu nivel de inglés, valora otras cosas. Y entonces este trabajo es importante. Y aquí estamos con la emoción, ¿eh? Otra vez, te sale una emoción desde la creencia limitadora, que es el miedo, y ese miedo, si no te bloquea, es bueno. ¿Por qué? Porque ese miedo hace que me prepare muy bien las sesiones, saco lo mejor de mí en el inglés. Si ese miedo... ¿Cómo detectáis? Es decir, el trabajo de pasar creencias limitadoras a potenciadoras, ¿no? Es un trabajo clásico de psicología cognitiva y hay muchas metodologías, ahora
hace poquito hablamos con una chica que utiliza la metodología del The Work de la Byron Katie, y que en donde hace un giro Y las preguntas de Muy cuestionarse, buena. 4 preguntas de preguntas. cuestionarse, y entonces consigue que la persona reformule internamente la creencia y la convierta en potenciadora, ¿no? ¿A vosotras qué es lo que os funciona en la práctica Todavía para nosotros detectar esas creencias y cambiarlas? Perdona que te he interrumpido. A nosotros nos ayudan un montón los valores. Vale. Porque a la hora de reformular, ¿no? Tú decías antes que al final las creencias son narrativa que te creas, pero hay algo más profundo que es tu valor, que siempre es en positivo. Entonces, ¿con qué valor tuyo te quieres conectar, ¿no? Para reformularlo. Y de aquí sale una nueva narrativa positiva. Y luego mucha repetición, Xavi. O sea, es como, ¿no? Yo a mis clientes les digo que es un Hulk contra una hormiguita. Entonces la limitante se ha hecho Hulk porque lleva contigo un montón de tiempo y de repente tenemos una mini hormiga que necesitamos empezar a fortalecer, alimentar, ¿no? Y trabajar, y a base de repetición se va hulkeando hasta que el Hulk se convierte en hormiga y la hormiga en Hulk. Y esto me va muy bien, esto que cuentas, porque la frase que más me impactó de vosotras cuando os he ido escuchando es que siempre habláis de que hay que honrar tus valores, ¿no? Es una frase muy bonita, ¿no? Hay que honrar tus valores. Recuerdo la frase de Gandhi también de sé tú el cambio que quieres ser en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es decir, todo esto y esta hormiguita que hay que ir volviéndola más Hulk, entiendo que es un proceso, ¿no? Y que es un proceso que lleva su tiempo. Y bueno, la pregunta sería, ¿cómo se hace eso, ¿no? ¿Y cómo se Claro, pues consigue Javi, trabajar se esto, ¿no? hace cambiando el enfoque en el sentido que es muy fácil criticarlo de fuera, ¿no? Pues estos políticos que nos gobiernan, qué desastre. Estos vecinos que tengo no sé qué, mis hijos tal, mi marido tal. Es como muy fácil. Entonces, cuando vivimos de fuera adentro, ¿no? Somos producto de lo que ocurre. Entonces, claro, Gandhi, o sea, la frase es touché porque es ¿qué quieres? ¿Un mundo más alegre? ¿Quieres ser un mundo más honesto? ¿Quieres un mundo más luminoso? ¿Qué quieres? Pues trabájalo tú, porque si cada uno de nosotros honramos nuestros valores, somos fieles a nuestra esencia y esto es esencia en positivo, pues el mundo, ¿no? La suma de todos ya lo tenemos. Y esto, Xavi, tiene mucho que ver con ser proactivo, ¿no? En tu vida. O sea, es el ir por la vida de víctima, que las cosas... no es, ¿cómo sabes que estás en victimismo? Es la queja continua, ¿no? Cuando yo me quejo, sé que estoy en victimismo. Entonces, hombre, de vez en cuando está bien ser víctima, te estás 5 minutitos más y dices, venga, ¿cuánto tiempo me doy? 5 minutitos, luego salgo de allí y proactividad, cojo las riendas de mi vida. ¿Qué quiero cambiar? Pues empiezo yo. Si normalmente cuando nos miramos, hacemos una mirada hacia nosotros, es que tenemos ya muchas cosas que podemos mejorar. Entonces, cambiando tú, cambia el sistema, cambias todo lo de alrededor. Bueno, ese es el regalo, ¿no? Porque yo ya hablaba del mundo, pero simplemente con tu círculo más pequeño. O sea, si yo hago algo diferente, ya la relación con Ana es diferente. Si yo modifico algo con mi cliente, ya en aula está ocurriendo algo diferente. Y lo mismo en la familia, ¿no? Entonces tenemos mucho poder. Sí. Y ahí ya sé que hay cosas que no las podéis desvelar y que os tienen que contratar, y esa es la gracia, y porque tenéis una metodología muy chula de cómo trabajar todo el tema de los valores, y quien tenga interés pues ya os llamará y ya se enterará. Pero ¿qué podríais contarnos un poco, aunque sea de manera genérica, de cómo hacéis este trabajo práctico de trabajar los valores y qué resultados soléis obtener al cabo de un tiempo? Mira, Xavi, nosotras dedicamos una sesión que es normalmente aproximadamente es 1 hora, y podemos ayudar a la persona a que se lleve en esa hora como mínimo un borrador de sus valores. Entonces aplicamos un ejercicio, es un ejercicio de la escuela americana donde nos formamos de coaching, que es el CTI, que se llama excavación de valores, y es una metodología, son unos pasos que empezamos con, imagínate, 15, 20
palabras que sean en positivo y que sean muy importantes para la persona y vamos haciendo como un embudo hasta que al final nos quedamos con las 5 palabras top para esa persona, que representan lo que es, que para esa persona son sus pilares. Y luego lo que hacemos para asegurarnos que son esas palabras sus valores, para los próximos 15 días o para el próximo mes le damos unos deberes para que continúe esa persona trabajando los valores en su casa. O sea, como pasos para seguir profundizando y para que al cabo de un mes digas, vale, esas palabras que salieron en la sesión con Ainhoa o con Ana son mis valores, o durante este proceso puedes cambiar alguna palabra y matizar. Ah, no, pues no era libertad, era mejor universalidad. Pues perfecto, te quedas con esa palabra. Y entonces luego también, por ejemplo, les hacemos crear en coaching llamamos una estructura, es decir, algo físico para que te acuerdes de cuáles son tus valores. Puede ser, por ejemplo, una hoja con fotos tuyas y cada foto representa un valor, pero que tengas algo físico en casa o en el despacho o en tu iPhone que te recuerde cada día cuáles son tus valores. Y lo que comentabas de los resultados es que la gente toma más conciencia de, uno, de qué es importante en su vida, y ahora vamos a un paso más, Javi, es cómo estoy viviendo mi vida. Porque ahora os voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? El otro día tenía una clienta de coaching que ella está en un momento muy bajo de su vida y los valores les salieron muy altos de valoración. Entonces yo le dije, hay una contradicción entre la vida que me explicas que tienes, cómo te sientes con tu vida y esta puntuación. Y entonces ella se dio cuenta que esa puntuación no era realista, porque si tú estás en un momento bueno de tu vida, la puntuación de tus valores es alta, tienes un valor alto de tus valores. Sí. Entonces te da más conciencia de dónde estás, de cómo estás viviendo tu vida. Porque ahí un poco voy a provocaros ahora en el tal. Es decir, esa persona que ahora me comentabas, igual podría pasar que puntuara muy alto en todos los valores y que estuviera luchando y esforzándose cada día por tener una vida con sentido, de acuerdo a sus valores, pero que esa lucha, es decir, le implicara mucha infelicidad y porque no consigue los retos que se marca o no consigue estar tal o su matrimonio no le funciona bien o Claro. no consigue los objetivos que se ha marcado, ¿no? Y muchas veces hay gente por ahí que defiende precisamente lo contrario, el desapego y el vivir más en la presencia y el no ponerte tanta presión de conseguir hacer cosas con sentido y de ponerle tanto foco en honrar tus valores, ¿no? Que decías, ¿qué pensáis de esto? Pues Xavi, que nosotros no estamos de acuerdo con eso. O sea, dejarte llevar por lo que la vida te da y dejarte arrastrar es cero nuestro estilo. Si a otra persona le funciona, perfecto, pero nosotras somos muy de tomar las riendas. Entonces, si yo sé que un valor mío es la libertad, yo haré acciones que tengan que ver con libertad. Y para mí va un poco en la línea de tu ejemplo. Yo antes he dicho lo de la maternidad. Yo llevo 10 años de madre y he tenido 2 hijos y un aborto en este tiempo, y durante los primeros años sentía muy poca libertad según lo que yo entiendo la libertad, ¿no? Entonces, bueno, era una reflexión y era como, bueno, el valor libertad ahora está bajito, pero yo elijo que esté bajito. Entonces tenía pequeños momentos de libertad. Igual la libertad en ese momento era tomarme una taza de un té que me encanta en la terraza en silencio. No era como ahora entendería o como lo había entendido los 30 años antes de mi vida. Lo que pasa es que sí ponía conciencia en trabajar un poco eso. Y llegó un momento en que fue en plan, venga, va, ahora ya tenemos que eclosionar. Y yo creo que mi marido dijo, a esta o le damos algo fuerte o le va a dar algo. Y nos fuimos hace 2 años de cooperantes a África, los 4. Eso sí que fue libertad. Y fue como, vale, esto ya me reconecta con lo que yo soy. Entonces, hay momentos que se puede y hay momentos que no. Cuando no se puede, puedes encontrar la manera.
Si no, entras en victimismo, en plan, jo, qué mala suerte, pero a ver si la maternidad la he elegido yo. O en Y es escapismo, en escapismo. Me exacto. doy a infidelidades, o excesos, o drogas, o tal y cual, para escapar un poco de eso que me genera tanta presión. Claro. Lo que pasa que nosotras, Javi, los valores no lo vivimos desde la presión. O sea, para mí, valores tiene mucho que ver con presencia, ¿eh? Lo que tú decías de vivir el presente, porque si tú vives tu vida de acuerdo con tus valores, en el momento que te toque irte, haces así y dices, vale, porque si cada día, ¿no?, haces lo posible para tomar decisiones desde estos valores, vivir una vida de acuerdo con tus valores es una vida llena. Entonces, cuando me toque el momento de irme, bye bye. Es presencia, es la vida que tú quieres llevar. Entonces no es desde la presión, es desde qué guay, ¿no? O sea, vivo la vida que quiero. O sea, es realmente esa sensación de que yo llevo las riendas de mi vida y que yo decido. Entonces esa sensación te da mucho, o te sientes, te empodera, te ¿no? empodera, exacto, te empodera. Me habéis convencido bastante. Tengo otra. Voy a volver al ataque. Hay muchas veces que el cuerpo y la energía claramente no funciona igual para todo el mundo. Y hay personas, de hecho en uno de los audios que teníamos, ¿no?, se hablaba de que un 25% de las personas en el mundo tiene trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y muchas veces hay bioquímicas complejas que tienden a la depresión, gente con una fuerza de voluntad muy limitada genéticamente, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas que son más débiles o que tienen más dificultades y que les cuesta mucho estar con una química normal, como la que tenemos ahora nosotros tres, ¿no? Estas personas realmente pueden sostener una vida coherente con sus valores y pueden hacer también este mismo trabajo. Xavi, depende de la patología. Aquí volvemos al tema de la psicología. Cuando hay una patología, hay patologías que afortunadamente la psicología y la psiquiatría las tiene controladas, y una vez que esta parte más bioquímica está controlada puede entrar el coaching, y hay otras que no. Entonces, si no, bueno, las noticias vemos, ¿no?, todo el rato noticias que salen de gente que no está bien. Entonces, obviamente, a estas personas que están en la cárcel por delitos, hablarles de valores, o sea, es como ciencia ficción. Entonces, primero controlemos la parte de patología con psiquiatría y psicología, y luego puede entrar el coaching. Vale. Y bueno, nos quedan 3 o 4 minutitos, muy rápido, pero os quería lanzar 2 últimas preguntas muy rápidas, ¿eh? La primera, Ana antes comentaba lo del ser, la presencia y lo del hacer, ¿no? Y en inglés hablan del being y del becoming, ¿no? Y muchas veces yo veo que en el mundo del autoconocimiento hay gente que está más en el being y hay gente que está más en el becoming, ¿no? Y hay gente que está más centrada en qué tengo que hacer para mejorar o para crecer a nivel personal, y hay otra gente que te dice, no tienes que hacer nada, lo que tienes que hacer es estar más aquí y ahora y dejarte llevar y tal y cual. Eso, ¿cómo os posicionáis vosotras y cómo lo veis y cuál sería vuestro enfoque? Sí, Xavi, nosotras claramente somos mucho del hacer, o sea, mucho del hacer. Y desde ya viene años lo que estamos trabajando es en el ser, en el being. Entonces lo que hacemos es, ¿no?, pues meditación, yoga, todo lo que sea, mucho más la presencia. Eso es lo que nosotras necesitamos trabajar. ¿Para qué? Para conseguir este equilibrio, porque al final lo ideal que es un equilibrio entre el ser y el hacer. Entonces hay gente que, como comentaba antes, ¿no?, que viene al coaching y que es mucho de reflexionar y se está mucho en el ser, y te viene y te dice, oye, yo lo que necesito es acción, necesito empezar a hacer cosas en mi vida, y aquí nosotras ahí pues brillamos. allí brillamos. Y luego hay gente que está mucho en la acción, y nos ha pasado algún cliente que hemos dicho, pues lo que necesitas, ¿no?, es trabajar mucho más el ser. Y entonces al final es encontrar este equilibrio, y como decíamos al principio, todo está en el autoconocimiento. ¿Qué eres más, de hacer o del ser, ¿no? Y entonces, uno, identificar cuál es tu tendencia natural,
y dos, qué es lo que necesitas trabajar más, que al final el equilibrio en la vida, ¿no? Claro. Al final es la base de todo, encontrar o ir a por el equilibrio. Muy bien. Aunque te sientas siempre más cómodo o En más algo, cómoda claro. en uno de los dos. Muy bien. Bueno, hemos hablado un poco de todo y ahora sí que ya es la última pregunta. Y siempre queda alguna cosa que os habéis dejado de contar o que no habéis podido decir durante la entrevista. Me gustaría que pensarais algún último mensaje relacionado con todo lo que hemos venido hablando que os gustaría lanzar antes de terminar la entrevista. Pues Xavi, que solo hay una vida y que sepamos solo hay una. Entonces que vivamos lo mejor posible y que exprimamos cada minuto, porque solo existe esto. A disfrutarla a tope. Muy bien. Muy bien, Ainhoa y Ana, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por vuestro tiempo Igualmente. y nos veremos pronto seguro. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Un abrazo, feliz día. Adeu.